¿no? Cadena en el sentido de interdependencia. ¿Quién puede estar contra la distribución del ingreso? Nadie que verdaderamente quiere un país que crezca, pero también corresponde pensar cómo se genera el ingreso que se distribuye. Entonces, vamos a tratar de que entre distribución y producción de ingreso haya una interdependencia indisoluble. Los estados prebendarios y populistas proceden de tal manera que el Estado aparece como lo que Octavio Paz llamaba el ogro filantrópico, ¿no? Entra a distribuir lo que no produce, ni la producción que debe producir es alentada por el Estado. La Argentina no es un país primordialmente productivo, opera hacia adentro con un criterio más distributivo que productivo. Entonces, nosotros necesitamos mejor producción y mejor distribución y una gestión estatal que no forme parte del negocio. Y donde se ata la corrupción. Exactamente, el Estado no es un socio más de esta empresa, tiene una función altísima, éticamente indispensable, que es administrar la equidad en las relaciones entre productores y consumidores, entre empresarios que producen y empleados que merecen la dignidad que su trabajo les confiere. Pero hoy no tenemos un Estado que esté caracterizado por esto. Mi discrepancia fundamental con el kirchnerismo pasa por el hecho de que yo creo que ha procedido de manera tal que el Estado se convirtió en sus manos en un instrumento de acumulación de poder y de negociado, lo cual no implica que no haya hecho algunas cosas buenas, pero las ha hecho en el marco de un concepto del Estado como instrumento de capitalización propia. Cuando arrancamos con el campo, volvemos con el campo y te voy a hacer una doble pregunta. La primera es, ¿por qué a partir del 2006-2007 Santiago Kovadlov, en todo evento de campo, donde, qué sé yo, se ven temas técnicos, agroempresariales, de cadenas, Santiago Kovadlov es un hombre que está y es un hombre muy aplaudido? ¿Por qué en el Congreso, yo me acuerdo de la zona oeste, vos hablaste al final y todo el mundo de pie te aplaudió, que en ese momento incluso tuviste algún tema también personal que todo el mundo se congració con vos? ¿Por qué estuviste en el Congreso Nacional de CRA y fuiste, digamos, el organizador, también un poco ¿por qué? Y a su vez, ¿cómo estás viendo vos al estar, digamos, conviviendo, llamémoslo así, con productores agropecuarios? ¿Cómo ves vos al productor, a la gente de la cadena? ¿Qué apreciación harías? Sí, es una pregunta muy importante para mí, te la agradezco. Yo me acerqué al campo con la convicción de que el campo representaba uno de los escenarios más progresistas de la Argentina, porque allí se producía la irrupción de una nueva clase media, justamente una nueva clase media que venía a suplir la ausencia de una clase media urbana efectivamente vital y protagónica. Mientras la clase media urbana manifestaba una cierta desilusión en las posibilidades que el país podía ofrecer, la clase media campesina crecía de la mano de la alianza entre tecnología y tradición. A mí me parece que esa conjunción entre el pasado y el presente, que da origen en última instancia a los grandes proyectos de interdependencia entre el centro izquierda y centro derecha en el campo, ponía de manifiesto una posibilidad que en otro marco del país yo no encontré. Entonces, mi interés por el campo se debió al hecho de que lo encontré como expresión de una vanguardia en formación. Y en esa medida, revelando una aptitud de diálogo interno que me deslumbró. Porque los hombres que conversaban eran muy diferentes y tenían muchísimas discrepancias entre sí. No obstante, trajeron un mensaje alentador. Las discrepancias después, primero los acuerdos indispensables. Y no solo los acuerdos del sector, sino los acuerdos nacidos en cuanto a la responsabilidad que el sector tenía en la construcción de identidad nacional. Por todo eso me pareció que era un espacio muy interesante, muy revelador de las posibilidades de la Argentina, y te diría que procedía en sentido inverso al del gobierno. El gobierno se enojó con el protagonismo del campo porque lo homologó a un sector explotador, mientras que a mí me produjo el sentimiento y la convicción contraria. Era un sector innovador, cargado de contradicciones fecundas, que aspiraba a crecer como expresión de un país que se está buscando. Y lo he verificado desde el año 7 en adelante, y por eso cada vez que me invitan me siento yo muy agradecido, porque
reconozco que es un gesto revelador de este espíritu progresista del campo el hecho de que inviten a un filósofo a cambiar ideas con ellos. Vos mencionabas el Congreso de CRA y de la responsabilidad que yo tuve en el armado de ese Congreso en cuanto a qué figuras iban a participar. Creo que está de más decírtelo, pero el apoyo que yo encontré para hacer lo que me parecía que había que hacer fue incondicional por parte de Carvap. Me escucharon, aceptaron las propuestas que les hice, recurrieron, en fin, a un hombre que les hizo el planteo de un seminario, poco menos que de carácter académico, lo cual venía a evidenciar que el campo estaba dispuesto a escuchar la palabra de quienes en el país representan un esfuerzo de reflexión sistemático. Bueno, ¿cuáles son los sectores del país que en este momento son capaces de reunir a una élite intelectual que está esencialmente distinguida no por su sectarismo, sino por su apertura a los problemas del país, como lo hizo el campo? ¿Y por qué lo hace? Y porque reconoce sus necesidades, porque sabe que es insuficiente demandar las necesidades del sector si no se lo hace en el marco de un proyecto de nación. Por eso me acerqué y por eso estoy tan contento, te digo, de estar allí. Vos sabés que a veces hay, como sobre todo en la gente joven, no terminar de interpretar algunos vocablos. A ver si vos nos ayudás a armarlos. Uno dice, bueno, socialista. Entonces uno escucha que yo ve socialistas acá, que es un Wiener, socialistas totalmente democráticos. Ve, vamos al socialismo de Chávez y de la sensación de que es otro socialismo bajo el mismo vocablo. Uno escucha acá progresismo, en algunos intelectuales suena bien, y en otros empieza a escuchar otra cosa que es nacional y popular. Todo parece tener los mismos protagonistas, nada más que algunos utilizan vocablos, una lingüística diferente para referirse a esto. ¿Qué reflexionarías un poco? Bueno, todo lo que decís, y lo decís muy bien, refleja un estado de confusión fenomenal, ¿no? Pero, digamos, la reivindicación de un término para caracterizar lo que uno hace, que implique la necesidad de descalificar a otro que también emplea ese término por considerar que no es suficientemente auténtico, se va acercando al maniqueísmo. A mí el socialismo que me interesa es democrático. Democrático quiere decir que forma parte de un sistema donde las instituciones de la República se ajustan a las exigencias de la Constitución. Ese es el proyecto socialista que a mí me importa, porque implica solidaridad en el marco de las instituciones del país mediante la expresión de partidos que tienen el derecho a discrepar en la convivencia. Esto puede sonar a ideal, pero me parece imprescindible, aunque sea ideal. Debemos tender hacia eso. Algo más ideal que la Constitución. La Constitución es una exigencia de convivencia muy difícil de realizar, pero nuestra tarea tal vez no consista en realizar lo que la Constitución pide, sino en no confundir lo que hacemos con algo constitucional y tratar de que crezcamos en la responsabilidad constitucional sin reivindicar que la Constitución está necesariamente dentro de lo que hacemos. A mí me pareció que el oficialismo siempre tiende a presentar formalmente sus conductas como conductas constitucionales. Y yo creo que ha pervertido el uso de la Constitución mediante la instrumentación de las oportunidades que la ley otorga para poder concentrar la hegemonía del poder que ejerce, ¿no? Ahora, el oficialismo ha hecho esto y la oposición, ¿qué es lo que ha hecho? La oposición es tal vez aquel sector de la vida política que hoy está bajo un peso enorme y de una responsabilidad enorme, y es mostrar que constituye una alternativa cultural al oficialismo. Cultural quiere decir que tiene una concepción del mundo, o una concepción del país y dentro del mundo, que permite introducir cambios que aproximen el ejercicio de la política a las demandas de la Constitución. Pero no nos olvidemos que la proveniencia educativa y cultural de oficialistas y opositores es muy parecida. Entonces habrá que hacer un enorme esfuerzo para generar este modelo alternativo que pueda presentarse ante el oficialismo no como un cambio de figuras, sino como un cambio de proyectos. Por un lado. Por otra parte, ¿qué te puedo decir? Los radicales se declaran centroizquierdistas y tienen razón. Los socialistas son de centroizquierda. Nadie se declara de centroderecha. ¿Por qué? Si la centroderecha es fundamental para el sistema. Nosotros necesitamos un pensamiento de centroderecha